Holan 7 Internacional presenta su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Para el fallo del gran tribunal, te hayas listo, te hayas listo para el tribunal.
Bendiciones, mis queridos hermanos. Una vez más estamos acá, contentos, gozosos, una vez más en esta fresca y agradable mañana. Siempre le he contado, pastor, a los hermanos que nuestros estudios están en el campo. Sí. A veces por eso nos acompaña la lluvia, el aire fresco. Y hoy tenemos esa bendición, pastor. Hoy está lloviendo. Pero, hermanos queridos, lo prometido es deuda. Habíamos invitado al pastor para hablar un poquito, porque como decía el pastor fuera de cámara, pasamos de pasadita en los concilios de Nicea, pasamos de pasadita la conversión de Constantino, más que todo por el tiempo. Pero hoy vamos a ver eso que estábamos hablando la vez pasada, de cristianismo a cristiandad, cómo se van dando las cosas, el cambio de estrategia del diablo, en fin, tantas cosas. Pero antes vamos a orar, pastor. Claro. Vamos a orar. Padre querido, gracias te damos por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por darnos este honor de abrir tu palabra. Señor, vamos a aprender de lo que es la historia, la profecía en la historia. Y vamos a aprender, oh Dios, cómo el enemigo siempre usa estrategias para tergiversar la verdad. Bendícenos ahora que vamos a estudiar la palabra de Dios. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos queridos. Lo prometido es deuda. Vamos a ver, pastor, ¿qué pasó? Muere Constantino. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo estaba la cosa ahí? Antes de llegar al asunto de la muerte de Constantino, porque sería muy apresurado. Muy apresurado. Dado que Constantino todavía tuvo un papel después de la victoria en Magencio, donde él logra vencer a su rival, a su principal rival. Él tiene un papel preponderante en lo que sería, en la opinión de este servidor, el nacimiento de la Iglesia Católica Apostólica Romana. No aún del papado, quien faltan 200 años para que el papado surja dentro de la Iglesia Católica. Pero sí este es el surgimiento, porque acá se da una separación de la Iglesia cristiana, se separa de Cristo. Una metamorfosis. Para unirse al Estado. Y ya no depende del poder de Cristo, sino del poder estatal dado por Constantino. En el edicto de Milán, si bien es cierto, Constantino da libertad religiosa dentro de un imperio romano politeísta que ya tenía una religión heliocentrista, no fue real. Esa libertad solamente fue para la iglesia cristiana de la época, quien pasa de ser perseguida a ser una iglesia perseguidora. Ahora, es interesante, pastor, porque mucha gente dice, la iglesia, incluso hay gente que dice, no, es que el católico dice, mi iglesia viene desde Pedro, mi iglesia viene desde el siglo I, pero la historia y la palabra de Dios nos están demostrando lo contrario, pastor. Sí, si bien es cierto, la iglesia real, la iglesia cristiana, recordemos que estamos haciendo una serie completa de cómo Babilonia, desde los días después del diluvio, empieza su rebelión contra Dios. Así es. Y cómo cubre el mundo entero y cómo también traspasa el tiempo hasta llegar a nuestros días. Debemos recordar que también la iglesia de Dios no inicia con Pedro. Así es. Inicia en excelente. el Edén, cuando Adán y Eva, por la fe en el Cordero que había que simbolizaba a Cristo, la fe en Cristo simbolizaba en el Cordero, deciden regresar de su rebelión con Satanás a Dios. Amén. Luego esta iglesia sigue con Abel, quien es asesinado, perseguido y asesinado. Y es llamado el primer justo. El primer justo y el primer mártir. Amén. Por causa de su fe. Por causa de su fe, porque sus obras eran justas, dice el texto bíblico, por eso lo mata Caín. Y desde entonces se dan las dos iglesias. Exactamente. En el momento del diluvio, tenemos que la iglesia de Dios es minoría. Así es. Y finalmente en el diluvio, en el momento del diluvio,
la iglesia de Satanás queda destruida como un símbolo, y así lo dijo Jesús, de lo que va a pasar en ocasión de la segunda venida de Cristo, donde solamente ahí llega al fin la iglesia de Satanás y queda solamente la iglesia de Dios. Luego sí del diluvio, que ya pierde la simbología en el evento, después del evento se pierde la simbología, por eso dijo Jesús como en los días de Noé, y habla del evento del diluvio. Luego, la iglesia de Dios vuelve, como lo estudiamos en aquella ocasión, vuelve a tener aquella penetración de parte de aquel cusita, aquel camita que llega al territorio semita llamado Nimrod, y logra penetrar y desde adentro hacer sucumbir a la iglesia de Dios. Y Dios vuelve a levantar un pequeño remanente fiel en la persona de Abraham. Amén. Gloria a Dios. Así llega a nuestros días. No hay origen en Pedro. Excelente explicación. La iglesia de Dios desde el Edén. Desde el Edén. Adelante, pastor. Muy bien. Regresando entonces al tiempo de Constantino. Constantino da el edicto de Milán en el año 313. Pero la iglesia se vuelve perseguidora. Como estudiábamos en la última ocasión, se empiezan a regalar palacios a los obispos. Constantino empieza a comprar a los jerarcas de la iglesia. Una vez que él ya tiene control sobre los principales jerarcas de la iglesia a través de prebendas. 12 años después del edicto de Milán, en el año 325 se da el edicto de Nicea, y sería, en mi opinión, el surgimiento oficial de la iglesia católica apostólica romana. ¿Por qué? Porque ahí ya no se exalta a Cristo. Ojo con eso. La iglesia, está el tema de Arrio, que se hace presente. Una de las representantes de una de las tribus. Exactamente. Llega Arrio, tiene una postura errada Arrio, claro, eso no lo discutimos. Con su cristología. Pero, exactamente, y neumatología. También ahí. Pero eso no quiere decir de que la iglesia tenga por qué perseguirla, por qué condenarlo. De hecho, la iglesia lo anatemizó. ¿Por qué? Pero no por el poder de Cristo, sino por oponerse, y ahí es donde se utiliza el término, a la iglesia católica romana. Es decir, ya no es Cristo la figura central, sino la iglesia. Ya no te opones a la Biblia. Exactamente, ya no es que te estás oponiendo a la Biblia, sino que te estás oponiendo a la iglesia, y parte del texto del concilio de Nicea anatemiza a los que se oponen a la iglesia. Interesante. No a Cristo. Recordemos que cuando Pablo habla de anatemas en el libro de Gálatas, es a aquellos que traen un evangelio distinto. Es decir, estamos hablando de aquellos que van contra la palabra de Dios, no contra la iglesia. Contra el evangelio. Es contra el evangelio, es contra la palabra de Dios, es contra la Biblia. Entonces, vemos que no se mantiene la postura apostólica en el cual es Dios y su palabra, contra las cuales debes permanecer fieles y contra los cuales te anatemiza al oponerte. Ahora es a la estructura de la iglesia. A la estructura de la iglesia. Y ojo con esto, porque parecido, pastor, y con mucho respeto, parecido a lo que hacen muchas asociaciones. A eso iba. No voy a callar al respecto. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, ojo con las iglesias protestantes, ojo con las iglesias adventistas. Así es. Y no me refiero solamente, aunque sí las incluyo, a las iglesias locales donde esto se da. A veces vas contra la junta, no es contra la Biblia. Pero también hablamos de las asociaciones misiones, de las uniones, divisiones y cualquier estructura eclesiástica. Cuidado con endiosar a la estructura eclesiástica en lugar de Dios mismo y en lugar de serle fieles a la palabra de Dios. Y para que ustedes vean que nosotros como predicadores, nosotros no idealizamos a nadie. También esta advertencia va para todos los ministerios de sostén propio. Para todos los ministerios. Cuando hablo de iglesia adventista, voy a hacer la aclaración. Bueno, aclare, cuando hablo de iglesias protestantes, me refiero a todas aquellas que surgieron
del protestantismo, de la protesta de los príncipes de que es de Alemania. ahí donde viene, ¿verdad? En la época de Martín Lutero, y protestan contra el catolicismo romano por todo lo que ya conocemos o podemos estudiar en otra época. Pero cuando hablo de adventismo, me refiero porque el adventismo no es solamente una rama. El adventismo tiene distintas líneas y se denominan adventistas, unos adventistas del séptimo día. Está la línea en la que se quedó Miller. Lo podemos estudiar en otra ocasión con Joshua B. Kahn, Josiah Leach, que se quedaron poniendo fecha. Aún hoy existen, no guardan el sábado. Está la línea de la iglesia adventista del séptimo día, que después se ramificó. Por ejemplo, en la iglesia adventista del séptimo día, que es la más conocida, está la iglesia adventista del séptimo día libre. Está la iglesia adventista del séptimo día, movimiento de reforma, la del 14, y luego la movimiento de reforma del 51. Así es. Todas se autodenominan adventistas del séptimo día. Entonces, cuando yo hablo del adventismo, no estoy hablando de una rama en particular. Me refiero más a esa rama que creemos en el espíritu de profecía, que siguió estudiando la palabra de Dios después del gran chasco de 1844, que tienen su origen en la fórmula doctrinal que compiló principalmente Joseph Bates, apoyado por John Nevis Andrews y todo aquel equipo de aquel antaño. Así es. ¿Verdad? Porque no ha permanecido estable. No. Entonces, a eso, para aclarar el punto de adventismo, a lo que... Muy importante la aclaración, pastor, y a eso, a todo lo que huela a estructura que quiera sobreponerse a la palabra de Dios o al libre pensamiento de adoración y de estudio. De estudio de cualquier ser humano, ya cuando el cacique, ya cuando es que la opinión del líder pesa más, ya cuando la opinión de la directiva pesa más, y puede ser un ministerio de sostén propio o cualquier asociación, ya ahí estamos con el mismo espíritu de estos concilios. Adelante, pastor. Muy bien, entonces llega el famoso concilio de Nicea. ¿Quién lo convoca? No lo convoca un eclesiástico, lo convoca Constantino, el emperador. Increíble, el Estado prácticamente. El Estado convoca y les dice, bueno, vamos a reunirnos. Se hace la convocatoria, los historiadores difieren en cuanto obispos. Se dice de que él llegó a invitar a los 1800 obispos que habían en todo el Imperio Romano, tanto en Occidente como en Oriente. Pero realmente la cifra de los que llegan anda alrededor de 300. Realmente, de los 1800 convocados, eran más obispos. ¿Dónde era Nicea, pastor? Nicea quedaba en el Imperio Romano, quedaba en el territorio de la península. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Ellos llegan, pero llega una pequeña cantidad, entre 250 y 300 andan lo que dicen la mayoría de los historiadores. Realmente, para que hubiera tenido representación con la cantidad de cristianos que habían, recordemos de que dábamos la cifra de que en ese momento se calculaba que en el Imperio Romano habían 6.400.000 cristianos. Cuando me dices de que 6.400.000 cristianos van a ser representados por entre 250 y 300 miembros, me dices de que no estás representando a la iglesia cristiana. Y cuando el que ha convocado con lista quiénes son los que habrán de llegar, y ni aún así llegan todos, es el emperador. Está cegado. Ya definitivamente tenemos un problema serio. Así es. ¿Verdad? Se le considera, porque muchos hacen a un lado el concilio de Jerusalén. Ese sí fue un verdadero concilio cristiano, el que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, convocado por Pedro y Santiago, no por organismos seculares, civiles. Así es. Promovido principalmente por el apóstol Pablo, solicitado por el apóstol Pablo, promovido por él, a donde llegaron representantes de las distintas iglesias con sus posturas, y donde hubo una conversación basada en la escritura, basada en la revelación divina. Los temas fueron exclusivamente eclesiásticos, la vida de la iglesia, asuntos doctrinales. No así en el concilio de Nicea. El concilio de Nicea se destacan 20 cánones. Eso es el resultado del concilio de Nicea, fueron los famosos 20 cánones del concilio de Nicea. Y es interesante porque, por ejemplo, el primer canon trata de la castración, de la autocastración que hacían los clérigos.
Oh. Muchos del clero se autocastraban. En ese tiempo que la medicina estaba bien atrasada. Sí, se autocastraban, ya sea por elección o lo habían castrado por violencia, y entonces se prohibió la autocastración, ¿no? Se habló un poco de cuáles eran los lineamientos para la ordenación de algunos catecúmenos. Y ahí, en el concilio de Nicea, escúchense bien, 325 después de Cristo, donde Constantino es el que está presidiendo, se prohibió a todos los miembros del clero morar con mujer alguna, al menos que fuese una madre, una hermana o una tía. Es ahí la primera declaración entonces de no matrimonio para el dirigente. Ahí se da la primera declaración oficial de la Iglesia Católica Romana. Ahora, esto contrasta fuertemente con lo que encontramos en las Escrituras. Pedro era un hombre casado, la Biblia nos habla de su suegra, Jesús sanó efectivamente a su suegra. Eso quiere decir que Jesús no tenía ningún problema en llegar al hogar de sus apóstoles, donde estos eran casados. Que tuvieran sus esposas. Pablo, escribiendo a los Corintios, habla de él y de Bernabé, y él habla, ¿acaso solamente nosotros no tenemos derecho de andar con la esposa creyente? No diciendo que no, sino de que todos tenían derecho. Y él hablaba del asunto del sostén. Tenemos derecho a nuestro sostén y al sostén de nuestras mujeres, de la esposa creyente. Encontramos dentro de los otros siervos de Dios, por ejemplo, a Felipe, el evangelista, que tenía hijas que profetizaban. Así es, Felipe. Obviamente no las tuvo esa hija solo. Era casado. Así es. Y eran hombres que la Biblia nos describe como llenos del Espíritu Santo. Entonces, no encontramos en las Escrituras ni aún a la figura, ojo con esto que vamos a decir, porque si bien el pastor de una iglesia es un predicador y debería asemejarse a Cristo en no ser un asalariado, sino en un pastor. Así es. Tenemos que saber de que no es una figura que fuera un símbolo como tal de Cristo. No, ¿verdad? No lo encontramos. Como muchos lo han querido. Como lo han querido poner, no. Incluso llegan a decir que los púlpitos son el Santísimo. No, sí, imposible. Sí. El que sí era una figura, un símbolo de Cristo, era el sumo sacerdote. Y al sumo sacerdote no se le prohibió jamás tener su esposa. Todo lo contrario. Se necesitaba continuar la línea sacerdotal y para eso él tenía que casarse. Ellos eran un símbolo de Cristo. Así que aquí empezamos a ver cómo se empiezan a poner algunas restricciones caprichosas, como en el caso de la... ¿Algún motivo, pastor, perverso tenía Satanás detrás de eso del celibato? Claro que sí. Miren, Dios nos ha creado a los seres humanos con distintas necesidades y con un propósito. Hay una necesidad de compañía. Claro. Y esa compañía no es necesariamente de amistades. No. Es todo hogar, lo contrario. una familia. El hogar, es la familia. Adán no le creó a Adán otro varón cuando vio que estaba solo. Le creó una mujer, y una mujer para que fuera su esposa. Así es. Del vínculo matrimonial surgen todas las relaciones interpersonales. En el Edén nosotros encontramos dos instituciones. La primera de ellas es la del matrimonio. Así es. El matrimonio rige, a partir de ese punto, todas nuestras relaciones interpersonales. Vamos a decir nuestras relaciones horizontales. Inmediatamente surge el sábado, es la segunda institución, que va a regir nuestra relación con Dios, nuestras relaciones verticales. ¿Qué sucede? Y la historia, pastor, disculpe, nos muestra toda esta historia de violaciones, de incesto, que han habido, incluso en muchas diócesis de Estados Unidos y otros países, hay demandas millonarias. Así es, pero no solamente eso. Esto empieza a sentar las bases para que dentro de una sociedad muy interesante, ¿verdad?, el cristianismo, o mejor dicho, la cristiandad, llegase a un punto de permitir lo que ahora vemos. Es decir, el matrimonio no es necesario.
Así es. Es una institución divina. Hoy dicen el matrimonio de hombre con mujer no es necesario, ¿verdad? Es lo que vamos viviendo hoy. Pero se empieza a atacar dentro de los mismos líderes religiosos. ¿Cómo voy a hablar yo de la santidad del matrimonio? Soy solo. Cuando yo vengo y digo, no necesariamente estar solo. Jesús dice que hay quienes tienen este don, pero no a todos es dado. Es decir, es algo dado por el cielo. Y es algo muy poco común. Así es. Jesús lo puso como algo muy poco común. Entonces, ¿cómo vamos a hablar del matrimonio cuando yo digo que la figura que debería predicar sobre Cristo, predicar la palabra de Dios, tiene prohibido casarse? Y anatemizo el matrimonio porque resulta de que se ha predicado a raíz de esto, de forma muy errónea, que las relaciones sexuales como tal son pecado. La relación sexual dentro del matrimonio no es pecado, todo lo contrario. Honroso sea el matrimonio en todo ese. Y el hecho sin mancilla, refiriéndose a ese aspecto. Otro de los cánones que podemos destacar de los 20 es el de la excomunión. Es en el concilio de Nicea que se establece el término excomunión, poder expulsarte de la comunidad de creyentes. Y se establecen ahí las primeras razones que se establecen, y no tienen nada que ver con las razones que establece la Biblia, ni con el proceso que da la Biblia, que es un proceso en el cual ve, y si alguien muestra tu falta, tiene una falta, ve y muéstrasela estando tú y él solo. Luego toma contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Luego dilo a la iglesia. Si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. En el caso de la excomunión, como se presenta en el concilio de Nicea, era el obispo el que daba la excomunión, no la iglesia. Wow. Ni siquiera era el conjunto de creyentes. Y es interesante porque se empieza a adjudicar jurisdicción a cierto obispo. Esto en el canon 6 de los 20 cánones del concilio de Nicea. Y se va preparando que ciertos obispos tengan mayor poder que otros y tengan, por ejemplo, se dijo más prominencia que otros. Se va dando, pastor, de una manera sigilosa una estructura. Se va dando. Entonces se dice que el obispo de Egipto, por ejemplo, tenía jurisdicción sobre Libia, sobre Pentápolis. Se decía que el obispo de Roma era otro de los principales, el de Antioquía. Van surgiendo esas cabezas. Van surgiendo esas, y que nadie de los otros obispos tenía derecho a nombrar, ni siquiera las iglesias, a obispos, si no estaban autorizados por el obispo metropolitano, como se les llegó a conocer a estos obispos que tenían jurisdicción sobre vastas regiones. Entonces, se dijo en el canon 7 de que el obispo de Jerusalén iba a disfrutar de ciertos honores, y se le reconoció como el segundo después del obispo de Cesarea, ¿verdad? Pero es interesante que no solamente se tocaron temas y se tomaron cánones de temas bíblicos o eclesiásticos, porque esos temas no eran bíblicos. Por ejemplo, el canon 11 imponía una penitencia a los apóstatas de la persecución de Licinio. ¿Quién era Licinio? El emperador al que había vencido Constantino, exactamente. El enemigo. A su enemigo. Se impuso penitencia a los que apoyaron a Licinio en su guerra, y vamos a poner esto entre paréntesis, contra los cristianos. Si bien es cierto, Licinio siguió la costumbre de todos los emperadores de anatemizar al cristianismo, de perseguir al cristianismo, realmente la guerra de Licinio fue contra Constantino. Así lo que aquí hay es una persecución contra los enemigos del ahora emperador. Así es. Está usando la fe para vengarse. Exactamente. Entonces se le recordó, y aquí para hablar un poco de esa estructura que se va formando, se les recuerda, aunque realmente no puede hacer recuerda porque no se le había dicho antes, no era una imposición, no era un estatuto antes, se pone el recordar como para darle cierta, que habían precedentes que daban valor a lo que estaban diciendo. Pero se le decía a los diáconos que su posición era subordinada con respecto a los sacerdotes.
y que no tenían que administrar la Eucaristía a los presbíteros, ni siquiera tocarla delante de ellos. Ni se podían sentar entre los presbíteros. ¿Ya habían términos de sacerdote e Eucaristía, pastor, ahí? Sí, ellos ya la estaban imponiendo ahí. Ya, es que ya la iglesia en este punto ya no es la iglesia cristiana del apóstol Pablo. Recordemos que ya estaba escrito en la profecía. Desde la iglesia apostólica es representada por la carta a la iglesia de Éfeso y llega hasta más o menos el año 100. A partir de ahí, aunque se mantiene todavía firme, hay algunas situaciones en las cuales ya se van presentando herejías. Entonces, note qué interesante, se le dice al diácono que ni siquiera se puede sentar con el presbítero. Que no puede tocar la Eucaristía delante del presbítero siquiera. O sea, empieza una jerarquización. Debemos recordar que si bien es cierto la iglesia cristiana, la iglesia apostólica era una iglesia organizada, no había jerarquía. Y ese es un culto al hombre. Exactamente, es decir, este está por encima de este, así que por lo tanto no. Es lo que en la iglesia cristiana habían responsabilidades distintas, más no jerarquías. Cuando nosotros vemos la elección de los 7 diáconos, la elección de los 7 diáconos no lo hacen los apóstoles, la dirigen ellos porque convocan por la necesidad que hay y convocan a los distintos miembros de la iglesia cristiana y les dicen, bueno, tenemos esta necesidad, hay que nombrar servidores, diáconos, para que vengan, eso es diácono, un servidor, para que vengan y ministren a las viudas mientras nosotros predicamos. Pero no hubo jerarquía. Tú no encuentras en la iglesia cristiana que un apóstol estaba sobre un diácono, que no se podía sentar sobre él. De hecho, los diáconos tenían total libertad de predicación, como en el caso de Esteban, como en el caso de Felipe, y no necesitaban un permiso para andar evangelizando. Voy a un punto más. Es interesante, Felipe era un diácono y bautiza al etíope. Increíble. O sea, el bautismo, aún dentro de las iglesias protestantes, aún dentro del adventismo, como ya aclaré los términos, no está usado según el régimen bíblico. Y es que, pastor, si nosotros nos vamos a la comisión que establece Cristo, cuando Él les dice, vayan y prediquen, eso es para todos, y bauticen, va en la misma oración. Va en la misma, es decir, este asunto de que solo ciertas personas pueden bautizar, aquí está, lo encuentra su origen en el Concilio de Nicea, no en la Biblia. Es increíble que este tipo de culto a ciertos hombres, y lamentablemente se da incluso en iglesias protestantes, el reverendo llegó, el líder, el presidente, y tantos honores. Así es. Y uno a veces, pues lamentablemente, porque es una cultura católica, hay que hablarlo claro, ya lo estamos enseñando. Así es. Aquí lo estamos estudiando. Incluso yo tuve la experiencia de que estuve en muchas reuniones de la iglesia, en congresos y esto y lo otro, y la mesa especial, la silla especial con el lazo, con la comida distinta para el dirigente, y da la impresión de que el hermano común no podía sentar o acercarse ahí. Entonces, ¿Concilio de Nicea? Interesante. Mire por qué es importante estudiar, hermano. ¿Dónde nos damos cuenta? Y yo eso, pastor, lo veo como un clasismo. ¿Lo es? Ese tipo de clasismo clerical que se practica aún en movimientos adventistas, ya lo creó el pastor el término adventista, tiene su origen católico. En el Concilio de Nicea. Es decir, nosotros tenemos que aprender como cristianos. Es necesario, pastor, que el cristianismo resurja venciendo lo que es la cristiandad. ¿Por qué? Porque nosotros aún tenemos muchos vestigios de esta cristiandad del Concilio de Nicea. Y eso tiene que quitarse. Es decir, no es sano, no es correcto, no es bíblico. ¿Cómo no se puede sentar en una misma banca? No se pueden sentar ahí. Qué bárbaro. Sí, y se va creando una estructura piramidal que no existe. Claro. Y repetimos, no había jerarquía en la iglesia apostólica de la Biblia. Lo que habían eran distintas funciones. Así es. Yo voy a cumplir mis funciones, tú vas a cumplir tus funciones. Sí, habían cargos, pero eran servidores. Los cargos eran elegidos por la iglesia. El principio de Cristo, el más grande es el más que sirve. Así es. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué pasa con aquellos que no llegaron o que no querían venir y firmar y aceptar lo que se habló en el Concilio de Nicea? Sencillo,
Constantino se encargó de darle un marco físico y político al concilio para evitar disensiones dogmáticas, lo que ellos empezaron a llamar herejía, que pudiesen terminar en la fractura según el política del imperio. Así que él viene y dice, él declaró, leo, que todo el que se negara a endosar el credo, el que se había formado en el concilio de Nicea, sería exiliado. O sea, te vas del imperio. Destierro. Así es. Además, ordenó que las obras de Arrio fueran confiscadas y quemadas. Y que todos... Imagino que tenía sus escritos, sus estudios, Arrio. Así es, sí, claro. Arrio era un gran estudioso. Errado, pero no es correcto usar el poder civil. No vas a perseguirlo. Así Por eso, hay libertad de conciencia. Entonces él dijo que todo debía ser confiscado y quemado. Y que todos sus partidarios debían ser considerados enemigos del cristianismo. Ese término enemigo. Está bien que, no comulgues el cristianismo, pero enemigo. Exacto. Yo puedo incluso declarar, mostrarte con las escrituras que Arrio está errado, pero definitivamente no puedo venir y decir que es definitivamente un enemigo. Se fue él y sus seguidores, parece. Sí, a todos sus seguidores. Ahora, ya para este tiempo, para el concilio de Nicea, se ha venido fraguando un poder satánico que empieza a fundir y Constantino es el artífice de esto después de su victoria en Magencio. Empieza a fundir el cristianismo con el paganismo. El concilio de Nicea es simplemente el punto donde ya se oficializa. Pero ya hay serios errores y donde se le empiezan a dar a las deidades del politeísmo romano, se le empiezan a dar nombres cristianos. De ahí, y vamos a decirlo claramente, que el principal dios del panteón romano era Júpiter. De hecho, los romanos, el emperador romano tenía que juramentarse ante la imagen de Júpiter Capitolino. Ante la imagen del dios Júpiter Capitolino. Exactamente. Y el emperador romano era considerado Maximus Pontífice. O sea, era el pontífice máximo. Título que después el papado tomó. Como lo veremos luego, ya cuando lleguemos a la parte del surgimiento del papado. Este Júpiter, como lo estudiamos, y para aquellos que quieran ver la serie completa, pueden ver los anteriores capítulos de nuestro estudio, es el mismo padre de Helio. Es el mismo, vamos a decirlo, sería el mismo Nimrod, el mismo Marduk, el mismo Osiris, el mismo Tuani aquí, ¿verdad? El mismo Odín. El mismo el Baal, ¿verdad? Es el mismo, es el dios supremo de ellos, Zeus. Entonces viene él es el máximo pontífice. De hecho, si tú vas hoy, la gente sigue adorando la imagen de Júpiter Capitolino. Dicen que está gastada hasta de donde le besan tanto el dedo gordo. Porque esa imagen que uno va a la Basílica de San Pedro y besa la imagen de Pedro, es una imagen que existía aún desde antes de que Pedro naciese. Era la imagen, la representación de Júpiter. Increíble. Entonces la gente dice, yo estoy adorando a Pedro. No, a Júpiter. Entonces, ¿Qué dicho sea de paso? Ni Pedro debería ser adorado. No, Pedro jamás exigió adoración, para empezar. Reprendió a Cornelio. Y entonces Constantino viene y dice, el más grande de los dioses romanos es Júpiter. El más grande de los apóstoles es Pedro. Es el mismo, tranquilos, todo está bien. No se preocupen, no se lo voy a quitar. No, es el mismo. Adorando a Pedro, ustedes están adorando a Júpiter. Cosa que viene a ser cierto aún en la actualidad. La adoración a Diana, o a Artemisa, la reina del cielo, Semiramis, Isis, Ishtar, Coatlicue, como lo hemos visto en distintos lugares, Astarot, Astarte, Acera. Entonces era muy conocido, era muy importante la adoración a la reina del cielo. Y ella dice, sencillo, la reina del cielo no es otra que la misma María, la Virgen María. Ella ascendió al cielo. Es de ahí. Es de las historias que ya hemos leído, que ya hemos estudiado acerca de las reinas del cielo en las distintas latitudes, que dicen que al morir ascendió al cielo para ocupar su lugar como la diosa Luna, que la Iglesia Católica Apostólica Romana, Babilonia, con este nombre,
viene y dice que María ascendió al cielo, porque en la Biblia no encontramos ni el más mínimo registro. Increíble. Entonces, ahora, imagínense que la Biblia, porque Dios era sabio, Dios no le dio importancia, Dios no lo dejó escrito porque no le dio importancia para que porque no es que nunca sucedió tampoco. Sí. Uno, y dos, ni siquiera en su tumba, para que no estuvieran adorando. No, ni siquiera se sabe. Ok. Otro aspecto importante fue la figura de Jesús. Recordemos que el Dios más adorado en el Imperio Romano era el Dios Sol Invictus, el Dios Hijo. Lo mismo que pasaba en la otra, el Dios Hijo del Sol. Era el más adorado. Lo vimos con Baal, con Tamuz, con Tot u Horus, que es el mismo. Lo vimos con Huitzilopochtli, lo vimos con Thor. Tantos lugares, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo Constantino? Mitra, que viene siendo el mismo Dios el Hijo. Tranquilos, Jesús y él son el mismo. El Hijo de Dios Sol nació el 25 de diciembre y ahí se hace una invención de Constantino que aún se sigue hasta hoy, y es que Jesús nació el 25 de diciembre. Bíblicamente sabemos que es imposible. La cronología bíblica no nos da, del aspecto bíblico no nos da. Así es. Entonces, pero él dice, nació el 25 de diciembre porque es el mismo. Así que adórenlo, porque adorar a Jesús es adorar al Dios Sol Hijo. Por eso todas estas figuras de la Eucaristía son con forma de sol, donde se pone la hostia y se eleva en cada misa, es la forma del sol, porque es el mismo nombre. Babilonia lo que hizo Constantino lo que hizo es, agarró a Babilonia y le empezó a poner nombres cristianos. Una Babilonia que ya se había latinizado en el Imperio Romano, ya vimos todo el curso que llevó, y ahora dice, esta es. Se empiezan a poner ideas como la inmortalidad del alma, el culto a los muertos, y que se transfiere ¿en qué forma? En el culto a los santos. Cada deidad babilónica tenía su día, y entonces viene Constantino y le empieza a dar su día a cada uno de los santos católicos, que no son otra forma de seguir con las deidades babilónicas. Que al final eran adoración a los demonios, como hemos visto. Muy bien, pastor. Producción nos está haciendo señas, pastor. Claro. Se nos venció el tiempo y mire cuánto material. Así que, hermanos queridos, estén pendientes del próximo programa. Creo que todavía hay material del Concilio de Nicea, también material de todo este desarrollo. Creo que viene el concilio después, ¿verdad? El otro, exactamente, vamos a tener el concilio de Constantinopla, que fue en el año 381 después de Cristo, donde se ratifican muchas cosas. 60 años, un poco menos. Un poquito menos, 50 y pico de años. 56 años. Y vamos a ir viendo todo el desarrollo de este engaño. Así que, mis queridos hermanos, no se lo pierdan. Y acá lo que vemos es lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, del 2 al 5, no vendrá el día del Señor sin que antes se manifieste el hombre de pecado, que ya está operando, dice Pablo, ya desde sus días. Claro. Y Pablo, de alguna manera, pues, alumbrado por el Espíritu Santo, profetiza. Dice que se sentará en el trono, se hará pasar por Dios, una falsificación. Indudablemente. Y lo vemos desde Constantino, falsificando a Cristo. A Cristo. Con el Dios Sol Hijo. Y lo vemos cuando Daniel, Daniel 7, 8, 9 y 11, echó por tierra la verdad del santuario. Y la verdad del santuario es Cristo. Así que, mis queridos hermanos, nos vamos a despedir con nuestro último bloque de alabanzas, pero, pastor, si nos dirige en oración. Con todo gusto. Padre eterno y bendito, alabado seas. Gracias por tu bondad y misericordia. Gracias porque tu palabra prevalece. Amén. Y hay un único Dios y Salvador, Jesucristo. A Él nos atenemos, en Él ponemos nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a entender las cosas que deben ser cambiadas para ser verdaderos siervos, verdaderos hijos tuyos. Amén. Ayúdanos a querer que Cristo habite en nosotros. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga. Cerramos nuestro programa con nuestro bloque de alabanza. Promesa nos dio y la
y el pueblo que le esperó del vil tentador librado será, por Cristo quien lo salvó. Sus hijos disfrutarán de Cristo la comunión y por siempre gozarán su eterna salvación. Del norte y del sur vendrán trofeos del Redentor, las islas del mar sus joyas darán que adornen al Salvador. Los santos con él irán las bodas a celebrar y por siempre gozarán en su feliz hogar. Muy pronto Jesús vendrá y el mal llegará a su fin. Con gran majestad su voz sonará, gloriosa por el confín. Los ángeles tocarán trompeta de salvación y los santos vivirán su eterna redención. Holan 7 Internacional presentó su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y